una información muy interesante respecto a los derechos de los adultos mayores que se ven involucrados precisamente en casos que tienen que ver con asuntos familiares. Licenciado, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buen día, Jaime, muchas gracias por permitirnos estar aquí en este momento y un saludo para todos tus radioescuchas. En el asunto de los derechos de los adultos mayores, ¿cómo podríamos nosotros ubicar esos derechos que los adultos mayores tienen precisamente cuando se enfrentan también o se ven involucrados en algunos asuntos de carácter familiar? Mira, Jaime, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo primero, establece muy claramente que el adulto mayor, al igual que los menores de edad, son personas que tienen una condición de debilidad respecto a la población y merecen una atención especial dentro de los procedimientos. De aquí que cuando como juzgador observamos la intervención de un adulto mayor, tenemos la obligación de mandarlo a llamar para hacerle saber el procedimiento que está siguiendo, las consecuencias de esto, e inclusive estar presentes de manera concreta en las confesionales que se desahoguen exclusivamente en su cargo, dado que el adulto mayor, por tener esa calidad de adulto mayor, se considera como un sujeto vulnerable. Y déjeme comentarle porque obviamente niños por la falta de conocimiento que tienen, que se ven involucrados en asuntos, pero el adulto mayor, hay que recordar también, y esto lo digo de forma muy respetuosa porque es una realidad, los adultos mayores padecen con el tiempo algunas disminuciones en sus capacidades físicas, en sus capacidades intelectuales, Así es. que pueden ser muchas veces aprovechadas por personas para afectarlos, ya sea a ellos o a terceros. Así es, inclusive tengo conocimiento que los integrantes de esta legislatura han hecho una reforma al Código Civil del Estado de Colima en el capítulo de la donación, donde se precisa de manera concreta que los adultos mayores que cuando son donantes y el donatario los abandona, prácticamente es revocable ese contrato de donación. Y eso es con el afán, pues, para que no se aprovechen de estos o únicamente al recibir el beneficio lo abandonen. Sí, porque también vemos la otra situación que es precisamente la que acaba de mencionar, la del abandono. Es decir, ya obtuve lo que quería, entonces ahora pues a su suerte, ¿no? Si está la condición de la reforma que obviamente beneficia al adulto mayor en el sentido de restituirle un bien que fue de él o era de él y que por un aprovechamiento de una situación que no lo benefició, pues obviamente esta reforma viene a darle, a retribuirle el derecho sobre la propiedad o sobre algún otro asunto, ¿no? Sí, así es. Inclusive el derecho a la propiedad es un derecho humano que tiene el adulto mayor, al igual que otros derechos, como vienen siendo el de asociación, como viene siendo el de educación, el de salud, y de manera concreta en este asunto específico, lo que es a la certeza jurídica. ¿Qué significa esto? De que como órganos jurisdiccionales, es decir, como Poder Judicial, tenemos esa obligación de observar que efectivamente el adulto mayor conoce de ese procedimiento y que no le sean violentados sus derechos, que no sea denigrado dentro del procedimiento para efectos de tener esa protección debida y adecuada y no sea desposeído o conceder el derecho que le corresponda. Oiga, licenciado, ¿es común que se presenten este tipo de situaciones? Es decir, donde el adulto mayor se vea de alguna manera despojado de sus propiedades. Fíjate, Jaime, que cuando estuve de juez en Tecomán, ahí tuve un asunto donde el adulto mayor estaba demandando la nulidad de unas actuaciones sucesorias y observé que efectivamente eran violentados sus derechos y de las actuaciones que acompañaban se observaba que ella había sido adjudicada junto con sus demás hijos de un bien inmueble donde ella vivía y posteriormente demandaron la división de esa cosa. ¿Y qué significaba si se hubiera dado esa división?
de la cosa, pues prácticamente la señora de 84 años tenía que haber desalojado ese inmueble. ¿Por qué? Porque no era objeto de división, si tendría que venderse. Entonces, en ese asunto específico, hice un análisis, observé que efectivamente era una persona adulta mayor, de 84 años, la mandé llamar y me enteré, además de ser adulto mayor, me enteré que era una persona que tenía un grado de analfabetización, era analfabeta, la señora no sabía leer ni escribir. Entonces, como consecuencia, entré de oficio y declaré la nulidad de esas actuaciones sucesorias que le estaban afectando en un procedimiento civil de división de cosa común. Ya después, al final de la entrevista, vamos a dar los generales de dónde puede usted, en el caso de que sienta que si es adulto mayor y en el caso de que sienta que se le están vulnerando sus derechos, a dónde debe de acudir, porque este tipo de instancias del Poder Judicial, pues precisamente para eso están. Son lugares especializados para la atención precisamente de todos esos asuntos que le corresponden a usted como adulto mayor. Entonces, si usted siente en un momento dado la necesidad de acudir, al final del programa nos facilita, por favor, licenciado, todos los datos para otras causas recurrentes del tipo de asuntos donde los adultos mayores se ven involucrados. Prácticamente no tanto recurrente, sino que como que nos falta cierta cultura. Tenemos la cultura de que como padres hay la obligación de darle pensión alimenticia a nuestros hijos, más nunca el padre solicitarle alimentos a los hijos. Hasta ahorita he tenido un caso que he conocido de él, donde comparece una adulta mayor solicitando pensión alimenticia a varios hijos. Entonces aquí la hay que mandar llamar y hacerle saber las consecuencias del procedimiento, que si sabía lo que estaba promoviendo, que si realmente necesitaba la pensión alimenticia, y fue afirmativo toda respuesta que me dio al respecto. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer un análisis del procedimiento, donde tenemos que llevar a cabo investigaciones de campo para ver también la capacidad económica de cada uno de sus hijos y, como consecuencia, fijar la pensión de manera equitativa para cada uno. Ha habido, esa es una pregunta que sí quiero formularle. ¿Ha habido sentencias en donde ha meritado que alguien se ha privado de la libertad por aprovecharse o por abusar de un adulto mayor en ese tipo de asuntos? No tengo conocimiento, pero yo creo que sí se podría. Pero sí existe. Sí debe de existir en la materia penal, porque se puede dar la violencia familiar en contra de un adulto mayor. Pues justificándose que existe esa violencia familiar en contra del adulto mayor, pues como consecuencia la autoridad ministerial y tomado de la mano con el Poder Judicial, sí llevaría a una consecuencia de una sanción al agresor. Usted tiene el pulso mejor que nadie de los asuntos de carácter familiar en el que se le otorga la certeza jurídica a los adultos mayores. Pero, por ejemplo, Colima, ¿cómo estaría en el concierto nacional? Digamos, porque somos un estado que no tiene una población y que a lo mejor la tasa de incidencia puede verse de alguna manera afectada por tener poca población comparado con otras ciudades. Pero Colima, ¿cómo está en ese sentido? Lo que te comentaba, Jaime, como que falta esa cultura, ¿sí? De si soy adulto mayor y estoy en un grado vulnerable, por lo general, yo creo que viene siendo como un machismo, nos aguantamos y no reclamamos nuestros derechos. ¿A quiénes? A nuestros hijos, si es que tenemos hijos, o si no tenemos hijos, puede ser a nuestros hermanos. Entonces, no hacemos valer ese derecho y como consecuencia no puedo considerar que estemos en un índice nacional que realmente vaya a la cabeza de todos los demás estados. Entonces, como que falta esa cultura para el efecto de que actuemos como consecuencia. Y sobre todo no solamente es una cultura del adulto mayor por estar protegido en ese sentido, sino que también la cultura le toca a quienes en un momento dado pueden ser sujetos como familia de un procedimiento de esta naturaleza, por lo que también se debe de informar cuáles son los alcances de nuestras actuaciones,
respecto de los adultos mayores. Así es. Lo que se me vino a la mente ahorita es de que se tiene que hacer el trabajo por cada institución, entre ellos la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, los DIF municipales y estatal, donde si están enterados que existe un adulto mayor abandonado, hacer las investigaciones correspondientes y actuar como consecuencia. ¿Para qué? Para saber quiénes son sus hijos, quiénes son sus hermanos, por qué lo tienen abandonado, e inclusive tratar de ejercer el derecho que corresponda. En este caso me quiero referir a un derecho de pensión alimenticia. En un momento dado, el licenciado, ¿ustedes también se auxilian de las oficinas o de otras dependencias precisamente para hacer recopilar información respecto a los asuntos? Sí, así es, debemos de ir de la mano, que al igual que cuando se trata de un asunto donde interviene un menor de edad, que también se encuentra en un momento vulnerable porque no puede hacer uso de sus derechos de manera personal. Al igual que ellos, debemos de tomar en cuenta las instituciones como trabajo social, como psicología, y con base en esa recopilación de pruebas o de datos, ya el juez tendrá que resolver y determinar si hay que fijar una pensión, si hay que resguardarlo, etcétera, etcétera. La recurrencia de situaciones de este tipo. En el Estado, ¿cuál sería, digamos, si tiene el dato, cuál sería el municipio donde se presentan mayores casos o mayores situaciones en cuanto a la presentación de procedimientos que tienen que ver los adultos mayores? No tengo el dato, Jaime, y como te comenté hace un momento, dentro del ámbito jurisdiccional, no tenemos casos así específicos de decir tenemos 10, tenemos 15 demandas donde están los adultos mayores involucrados. No, o será porque también nos hace falta como juzgadores observar los expedientes y decir, mira, aquí hay un adulto mayor, hay que mandarle llamar para ver en qué grado se encuentra, a ver si realmente es un adulto mayor vulnerable, porque no por el solo hecho de ser un adulto mayor se pueda considerar vulnerable. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente están sanas, intelectualmente disciernen de manera eficiente. Pues contrario a muchos adultos mayores que sí pierden esas capacidades, la motriz y la intelectual, pues cuando ya observamos que realmente perdió esa capacidad motriz e intelectual, pero esto ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las pruebas donde intervenga psicología de DIF, donde intervenga trabajo social, y como consecuencia ya lo tenemos ahora sí como una persona vulnerable y actuar como consecuencia de oficio. Bueno, y el llamado también a la familia de los adultos mayores, a los familiares, para que estén siempre al pendiente de los adultos mayores, respetuosamente siempre dirigirse con ellos y tratar también de brindarles protección, de estar siempre atentos a esa condición de vulnerabilidad, porque de alguna manera los ciclos se repiten. Nosotros en alguna etapa de nuestra vida necesitamos a los papás y en la etapa adulta nosotros vamos a necesitar también de los hijos. Los datos donde se puede encontrar su oficina para la atención de cualquiera de las dudas o que alguien quisiera visitarles por ahí. Tenemos los números telefónicos del Poder Judicial del Estado, que viene siendo 690-6534, 690-6535, 690-6536, y estamos también a través de Twitter, que es en su página stjcolima.gov.mx. No tanto es para resolver su asunto allí, sino para que sea orientar. Exactamente una forma de orientación, una guía, ¿sí? A dónde deben de ocurrir. Específicamente podrían ocurrir inclusive a la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor o las defensorías públicas para ejercer los derechos que les corresponden a los adultos mayores. Pues agradecemos la presencia del juez Héctor Manuel Ramírez Michel, que nos vino a compartir, él es juez familiar, que nos vino a compartir precisamente la temática de los derechos de los adultos mayores. Nosotros vamos a ir a